esto, que está todo un poquito revolucionado, y a ver si nos vamos ubicando. También estoy preparando el ordenador, porque claro, cuando empezamos, hasta que no conectamos, no se deja visualizar lo que es el directo, y estamos aquí iniciando la transmisión. A ver si en el portátil me da también la indicación del directo y puedo entrar, ¿eh? Y así podemos empezar. A ver. Sí, aquí lo tengo. Es que si no es de esta forma, no puedo leer los mensajes que me enviáis, chicas. ¿Eh? Lo que sí que os comento, el otro día no os dije nada, pero cuando que queremos comenzar a hablar en el chat, creo que si no le dais a seguir, no os deja escribir. Entonces, le podéis dar al chat, o sea, al seguir, que es totalmente gratuito, y así os deja escribir, ¿eh? Y cualquier preguntita que me queráis hacer, cualquier cosa, me lo podéis decir, ¿eh? Perdonadme que... Así. Ahora. ¿Ves? A ver si me deja enviar aquí un emoji. Perdón. Así. Que no le doy a enviar, pues si no le doy a enviar, raramente va a salir. ¿Eh? Bueno, chicas, pues muy buenas tardes. Estamos aquí otro día más. Espero que el tutorial del día anterior os haya gustado y que podamos repetir pues una experiencia un día más, ¿eh? Hoy vamos a hacer un gráfico muy bonito que va a formar una pequeña coronita, ¿eh? Que sirve tanto de puntilla como de coronita. A ver, le voy a dar la cámara para que se vea al revés y así os lo puedo mostrar. A ver, ahora no sé qué está saliendo aquí detrás. Ah, claro, le he dado al revés. Espera un segundito. A ver si se quiere girar la cámara. Ahora, bueno, pues como podéis ver, por el otro lado está todo súper alborotado. Pues mira, vamos a hacer esta puntillita de aquí, que sirve para hacer puntillas para prendas y también sirve pues para hacer coronitas para niñas, para las pequeñitas de la casa. A ver, voy a bajar el volumen del portátil porque me estoy escuchando aquí con relay y la verdad es que no queda bien, ¿eh? Pues hoy haremos esta labor. Insisto, como el otro día también os comenté, no sé vuestro nivel de crochet. Entonces, os agradecería mucho que las personas que estuvierais interesadas en seguir pues las clases que vamos dando, que me comentéis qué nivel de crochet tenéis para de esta forma poder adaptarme a vosotros y así pues ir haciendo unas cosas u otras, ¿eh? Porque, por ejemplo, a mí hay muchísimas cosas que me encantan, como es el crochet irlandés, que podemos hacer cosas tan bellas como esto, pero claro, también dependiendo del nivel que tengáis, pues estas cosas no las podemos hacer, ¿eh? Pero si vosotros me lo decís, pues pues lo hacemos. Pasamos un ratito aquí charlando. Mirad, ¿veis? Esto es para hacer una decoración que quiero hacer para un cojín. Entonces, primero se hacen las florecitas, y luego pues se unen con el punto malla, y luego pues así formamos los dibujos. También lo podemos utilizar para hacer otras cosas, ¿eh? También, por ejemplo, en tutoriales en YouTube hice esta carpetita que yo creo que es preciosa, quedó muy bonita, como podéis ver. Es una carpeta que sirve pues para hacer manteles, o sirve para hacer colchas, para hacer pues caminos de mesa, para una sudadera, o sea, una chaqueta, una blusita, para lo que vosotros queráis lo podéis utilizar, ¿eh? Luego también pues hay carpetitas o muestras más pequeñitas o más sencillas de hacer, como sería por ejemplo esta, que también la hice bajo petición de una amiga que quería hacerse un mantel. Entonces hice el tutorial y se la pasé,
En fin, podemos hacer pues infinidad de cosas. Eso también es una muestrita de unas granis pequeñitos que los vamos uniendo y con ellos también podemos hacer muchas cosas. En este caso tiene, si os fijáis, como un brilli. Es una combinación de 2 hilos y queda muy bonito. Ya digo, es pues para irlo combinando y me vais diciendo pues lo que os gusta, lo que no. También pues como algo sencillito, pero que también queda muy bonito. También podríamos hacer pues esos girasoles, que yo en este caso os estoy mostrando lo que es el posavasos, pero lo podemos hacer en más grande y hacer el bajo plato o salvamanteles, y también queda precioso. Incluso si los vamos uniendo, pues podemos hacer un camino de mesa muy bonito para el verano, o incluso para el otoño también por los tonos que tiene. Ya digo, todo depende pues de lo que os apetezca que hagamos, me lo vais diciendo y lo vamos haciendo. Me lo podéis comentar aquí en el chat durante la emisión o también luego ya visionándolo posteriormente, y también me podéis dejar vuestros mensajes en el Facebook de Pepa Terrón, o incluso si entráis en YouTube, también podéis allá en YouTube dejarme los comentarios, o sea que estoy a vuestra disposición en cualquiera de las redes sociales, o también a través de Messenger. Me podéis contactar directamente a través de Messenger y comentarme lo que os apetezca. Bueno, pues lo dicho, vamos a iniciar esta coronita, que realmente a mí me gusta mucho como puntilla. Si os fijáis, es una coronita muy bonita, es muy sencillita de hacer, tan solo son 5 vueltitas, y vamos a ver cómo nos queda. Entonces, como siempre, pues la aguja acorde al hilo que vayamos a utilizar. Yo utilizaré el hilo que más me gusta, que es un hilo de algodón, del número 5. Aquí se ve la imagen modo espejo, claro, es del número 5. Y aunque el fabricante recomienda utilizarla con una aguja de 2 a 2,5, yo la voy a utilizar con una aguja de 2,75. De 2,75 la usaré, porque no quiero que me quede apretado. Tengo tendencia a tejer con hilos que me quede un poquito flojo el tejido, porque si no luego queda como muy apelmazado. Entonces hay cositas que sí, que interesa que quede apretadito según el tipo de tejido que estamos realizando, pero hay otras cosas que no nos interesa que nos quede apretado. Comenté al principio, no estabais todos observando, que creo que para poder hablar en el chat tenéis que darle primero a seguir. Le dais a seguir, que es totalmente gratuito, y luego ya os deja el Twitch, os deja que podáis ir hablando, comentando en el chat. Entonces, os agradecería mucho que por favor lo probarais, a ver si es que es así o es algún error que yo tengo en la configuración de Twitch, para poderlo solventar, y que así pues podamos mantener pues una conversación, que no es tan solo que yo esté aquí hablando, sino que también es bonito pues que vosotras pues comentéis y colaboréis. Me estoy moviendo porque estoy preparando la cámara y la lamparita aquí, porque siempre tejo sobre las piernas, y así pues que me podáis seguir. También yo, como siempre, utilizaré mi marcador de vueltas, que me es muy práctico, sobre todo para las grabaciones y para los directos, para no perderme de la vuelta que estoy haciendo. Porque si me voy concentrando en la vuelta que estoy haciendo, pues a la hora de hablar me trabo más, y así de esta forma pues me puedo relajar un poquito más controlando las vueltas con el contador de vueltas. Además no molesta nada tenerlo aquí en el dedo puesto, es muy cómodo y así no nos despistamos. Bueno, pues primero de todo, para hacer este trabajo tenemos que hacer una tira de cadenas todo lo largo que deseéis el trabajo, según para lo que lo vayáis a utilizar. Si lo vas a utilizar pues para una puntillita, pues para un mantel, o para una sábana, para una toalla, o hacer una coronita, para la pequeña de la casa, la princesita de la casa, pues medís el contorno de la cabeza y según el contorno de la cabeza tenéis que hacer cadenas, pero siempre múltiplos de 3. O sea que iremos trabajando con cadenas de 3 en 3, de 3 en 3, de 3 en 3. ¿De acuerdo? Pues venga, entonces voy a colocar la cámara para que podáis ver el tejido. A ver, que le damos aquí la vuelta, colocamos la altura, un segundito, y espero que así se vea bien.
Si no es así, me lo decís, por favor. A ver, también me miro aquí en el portátil. Y sí, en principio, si no me salgo de plano, se ve bastante bien. A ver, un segundito. Que miro aquí. Así la pantalla. Así tengo un poquito más de espacio. Venga, pues vamos a hacer múltiplos de 3. Yo en mi caso, para esta muestra, voy a hacer... a ver, que si no me quedo muy separada. Y luego es cuando me salgo de plano. Pues voy a hacer 36 puntos. Lo mismo hago alguno más porque no me importa que sobren. Luego los deshago y ya está, ¿eh? Entonces, para hacer las cadenas, como no sé vuestro nivel, os comento. Yo para empezar hago así una vueltita al dedo, hago el punto y listo, porque este primero no sirve. Este primero nunca se cuenta. Entonces vamos a ir haciendo de 3 en 3. Yo las contaré porque necesito contarlas para saber el número exacto. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Siempre, como he dicho antes, múltiplo de 3, ¿de acuerdo? Entonces, ahora eso sería la primera vuelta. Ahora, para la segunda vuelta, vamos a trabajar con puntos altos. Por tanto, voy a hacer 3 cadenas de subida. Entonces, ponemos aquí el dedito, y hacemos 1, 2 y 3. ¿Por qué ponemos aquí el dedito? Porque para hacer la primera vuelta, la número 2, vamos a hacer puntos altos pero cruzados. Entonces cojo hebra a la aguja y en lugar de pinchar aquí en el tercer punto, voy a pinchar en el sexto. O sea, retrocedo hacia atrás 6. Entonces será 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el sexto, aquí es donde cojo la hebra. Y en este caso me interesa cogerla solo un hilito porque quiero que el punto me quede abierto. Si no quisiera que el punto me quedara abierto, pues cogería los 2 hilitos de la cadena. Los 2 hilitos aquí de la cadena. Pero yo quiero que me quede abierto, que se abra. Entonces cojo solo un hilito. Ahora vamos a hacer punto alto o vareta, pero de 3 sacadas, porque este hilo es muy finito y quiero que aquí me quede una alturita que esté bien. Tampoco hace falta hacer un punto alto doble, pero sí lo voy a hacer de 3 sacadas. Entonces cojo hebra, saco primero un hilo, luego los otros 2 hilos y el tercer hilo. Ahora hago una cadena al aire y me voy cogiendo hebra a la aguja, me voy a retroceder al tercer punto hacia acá. O sea, me salto, este es el punto que estoy utilizando, me salto este que tengo aquí al lado y me voy al siguiente. Y aquí en este será donde cogeré también un hilito, saco la hebra, sin apretar, lo aflojo un poquito para que quede holgado, cojo un punto, otro punto y otro punto. Entonces aquí nos va a quedar como un cruzado. Ahora, sin cadena ni nada de separación, vamos a cargar la aguja. Ahora tenemos este punto abierto de aquí, este es el que hemos trabajado. Entonces vamos a adelantar los 3 puntos, será 1, 2 y 3. En este punto, con la aguja cargada, metemos, cogemos la hebra, aflojándolo un pelín, y primero sacamos 1, luego 2 y luego 2. Ahora si hacemos una cadena al aire, cogemos la hebra igual, retrocedemos al tercero, o sea, nos saltamos justo este que está aquí al lado y nos vamos al siguiente. Aquí, pues introducimos la aguja, sacamos el hilo, aflojamos un pelín y un punto, luego 2 y luego 2. Y así nos queda aquí el punto cruzado, que luego hace un efecto muy bonito. Venga, sin cadena ni nada, hacemos lo mismo. Echamos hebra a la aguja y nos venimos al tercero. Acordaros que este es el que hemos tejido. O sea, será 1, 2, 3. En el tercero cogemos un hilito. Me cuesta un poco porque el hilo es muy finito y tengo la cámara delante y por eso me cuesta un poquito. Será 1, cogemos otro y otro. Y ahora hacemos la cadena al aire.
Cogemos la hebra y nos retrocedemos. Este lo dejamos, nos vamos al siguiente, que será al primero de los 3. Por eso cuando hacemos las cadenas lo hacemos múltiplos de 3. Ahora cogemos primero un hilo, luego 2 y luego los otros 2. O sea, hacemos punto alto de 3 sacadas y veis, nos va quedando cruzadito. Ahora, nuevamente cogemos la hebra, 1, 2 y 3. Al tercer punto, ahí metemos la aguja, primero 1, luego 2 y luego los otros 2. Nuevamente hacemos punto al aire y nos dejamos este sin tejer, nos vamos al siguiente. Y aflojando un poquito, tejemos primero un punto, luego 2 y luego otros 2. Ahora, otra vez, aguja cargada, 1, 2, 3. En el tercero, cogemos el hilo, tejemos primero 1, luego 2 y luego los otros 2. Cadena al aire, aflojamos un poquito aquí el hilo que nos está apretando. Cogemos la hebra, retrocedemos, este nos lo dejamos, vamos al anterior. Y hacemos punto alto cruzado. Uno, otro y otro. Nuevamente, claro, en los vídeos de YouTube pues no hay problema porque cortas, luego vuelves a empezar y no se hacen tan largos. Pero aquí en los directos pues eso no lo podemos hacer. Entonces, ese es el hilo, el punto que hemos tejido. 1, 2, 3 y avanzamos. ¿Habéis probado o por favor lo de si podéis escribir en el chat? Os agradecería mucho que lo probarais, por favor. A ver si es que es un error de mi configuración que no podáis escribir. O es que pues, sencillamente por lo que sea no os apetece. No os apetece hablar en el chat de la transmisión. Pero os agradecería que si podéis que dijerais algo para yo asegurarme pues, de que se puede o no se puede hablar. Venga, volvemos a hacer el punto alto, cadena al aire, cargamos la aguja, nos dejamos 1, vamos al anterior, así vamos trabajando de 3 puntos en 3 puntos. Para los que pues acabáis de incorporaros, hemos hecho una cadena todo lo largo que queremos, pero que sean puntos múltiples de 3, para luego iniciar este punto alto de 3 sacadas, pero tejiendo con punto cruzado. Ahora, 1, 2, 3, aquí hacemos punto alto de 3 sacadas, cadena al aire y retrocedemos, nos saltamos 1 en el siguiente. Y ya quedan poquitos puntos, chicas. Claro, yo hago una muestra pequeña porque si no aquí nos podíamos quedar toda la noche. Venga, ahora una hebra, 1, 2, 3, nuevamente. Cogemos el puntito. A veces cuando os cueste, si sois de apretar los puntos, recomiendo que la primera vuelta de cadenas la hagáis con una aguja más gordita, porque al ir trabajando se apretan y entonces luego nos cuesta un poquito. Estos primeros puntos a veces nos cuesta un poquito por eso, porque trabajamos apretado y entonces nos cuesta de cogerlos. Venga, 1, 2, 3, nos venimos al punto. Hacemos el punto alto de 3 sacadas, cadena al aire, retrocedemos, este nos lo saltamos, nos vamos al siguiente. Porque estamos trabajando en grupos de 3 puntos en 3 puntos. Nuevamente, cadena, la aguja cargada, 1, 2, 3, me vengo al tercero. Tejemos el primer punto, cadena al aire, hebra a la aguja, nos saltamos 1 en el siguiente para atrás. Nuestro punto alto y ya vamos por el último. Cargamos hebra a la aguja, este es el punto que hemos tejido, que no nos equivoquemos. Vamos 1, 2, 3, aquí, perfecto. Tejemos nuestro punto alto, a ver, que soltemos hebra, cadena al aire, cargamos la aguja, nos saltamos 1, nos vamos al anterior y aquí
1, 2 y 3. Listo, la vuelta 2 ya la tenemos. Ahora nos vamos a ir a la vuelta número 3. Esta vuelta, la número 3, es facilita, pero hay que tener un pelín de cuidado porque tenemos que hacer dos trabajos diferentes. Entonces, vamos a hacer una cadena al aire, giramos el trabajo y aquí mismo, en este mismo agujerito, aunque esto ya cuente como punto, en este mismo agujerito vamos a hacer un punto bajo, que esto nos servirá luego de apoyo para acabar la siguiente vuelta. Ahora vamos a hacer 9 cadenas al aire. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Y vamos a trabajar con punto bajo. Entonces, nos vamos a saltar este primer cruzado, el segundo, y aquí en medio vamos a hacer un punto bajo. Entonces, cogemos las dos hebritas y aquí hacemos un punto bajo. Bien, ahora vamos a hacer dos cadenas. 1, 2. Ahora, colocando el dedito en esta segunda cadena, vamos a hacer un picot. Entonces hacemos 1, 2, 3 cadenas y hacemos nuestro picot aquí, en esta cadena. O sea, pinchamos y nos deslizamos. ¿Vale? Ahora vamos a hacer una cadena al aire y nuevamente vamos a hacer otro picot, que será hacer 1, 2, 3 cadenas al aire y en esta tercera, dejando esta vacía, en esta tercera introducimos, sacamos la hebra y hacemos un punto deslizado. Así. Ahora nuevamente otras dos cadenas, 1, 2, para hacerlo geométrico con el principio. Igual nos saltamos 1, 2 grupitos y aquí en el centro hacemos un punto bajo. Bien, ahora esta vuelta todo el rato lo vamos a trabajar así. Grupo de cadenas de 9 y grupo aquí de los dos picots. Entonces, 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, a ver, aflojamos, 6, 7, 8 y 9. Ahora nos saltamos este grupo, nos vamos al siguiente y aquí hacemos un punto bajo. Ahora nos toca hacer el grupito del picot. Hacemos dos cadenas. Aquí ponemos el dedo, hacemos 3 puntos, 1, 2, 3 cadenitas y aquí hacemos nuestro picot. O sea, introducimos la aguja, sacamos la hebra y directamente lo cerramos. Una cadena al aire que dejaremos vacía y ahora 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y en esta tercera, no en la cadena vacía, sino en esa tercera hacemos nuestro deslizado. Nuevamente 2 cadenas. Nos saltamos 1, 2, nos vamos al tercero, aquí, en medio, y aquí hacemos nuestro punto bajo. Bueno, espero que os vaya gustando. Insisto, si por favor me podéis decir algo, pues os lo agradecería. Me comentaron pues que dándole a seguir, después sí que se podía hablar. Probarlo por favor a ver si es cierto. Que si no es que tendré algún problema en la configuración. Venga, ahora nos toca hacer el grupo de 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nos saltamos este grupito, el siguiente, y aquí nos vamos. Y hacemos nuestro punto bajo. ¿Vale? Ahora vamos a hacer nuevamente el grupito con los dos picots. Entonces hacemos 1, 2 cadenas, ponemos aquí el dedo, 1, 2 y 3 y en esta cadena hacemos nuestro picot, o sea, sacamos el hilo y nos deslizamos. Una cadena al aire y 3 cadenas, 1, 2, 3. Aquí en la tercera sacamos la hebra y nos deslizamos. Y nuevamente 2 cadenas, 1, 2, para cerrar esta circunferencia. Entonces, ¿veis? Nos saltamos 1, 2 y aquí, en el punto de subida, será donde haremos nuestro punto bajo para finalizar esta vuelta. Entonces, estos pequeños picots luego nos servirán de decoración para el trabajo que queremos hacer. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, pues quedan aquí los piquitos, quedan muy monos. Venga, pues ahora vamos a continuar. Entonces, para continuar, ¿qué hacemos? Pues vamos a subir
con 3 cadenas, porque estábamos trabajando con puntos altos. Vamos a la vuelta número 4. Subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, damos la vuelta al tejido y ahora nos vamos a ir al centro de aquí, de este arco. Entonces, para ello, si lo hacemos ahora directamente, aquí no nos va a quedar nada de margen. Por tanto, damos 3 cadenas de margen. 3 cadenas, no sé si 3 o 2. A ver un momentico que me lo pienso. Sí, 3 cadenas. Entonces, 1, 2 y 3. O sea, hemos dado las 3 cadenas de altura del punto alto, más luego 3 cadenas para venirnos aquí al centro. Ahora, aquí en el centro, en el puntito que hemos dejado entre picot y picot, será donde hacemos un punto bajo. Aquí directamente hacemos un punto bajo. ¿Listo? Venga, pues ahora nos vamos a ir al siguiente lado. ¿Cómo nos vamos a ir? Pues hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Fijaros que todo el rato, como cadenas de separación, vamos utilizando 3. ¿Y qué nos vamos a hacer? Pues vamos a saltarnos aquí 2 puntos sin tejer, que sería 1, 2, y en el tercero vamos a hacer un punto alto, perdón, un grupo de 2 puntos altos tejiéndolos juntos, cerrándolos juntos. Entonces será 1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí, 1, 2, 3. Aquí en el tercero hacemos un punto alto sin terminarlo, o sea, cogemos una hebra, la segunda, y no lo terminamos, dejamos la hebra en la aguja. Normalmente cargamos la aguja en el mismo agujerito, hacemos otro punto alto sin terminarlo de cerrar. Y ahora cerramos todo junto. ¿Veis? Así hacemos un grupito que queda como un pétalo. Ahora, hacemos 3 cadenas de separación. 1, 2, 3 cadenas de separación. Cargamos la aguja nuevamente y en el siguiente punto, sin dejar ninguno sin tejer, en el siguiente volvemos a hacer lo mismo. O sea, sacamos la hebra, tejemos un punto, tejemos 2, pero no terminamos el punto. Volvemos a cargar la hebra, la aguja, en el mismo punto, tejemos 1, tejemos 2 y ahora sí los cerramos los 2 juntos. Y 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas de separación. Cargamos la aguja, en el siguiente punto hacemos lo mismo. Hacemos un grupito de 2 puntos altos, de 3 sacadas, cerrándolos juntos. ¿Veis? Lo cerramos juntos. Y ahora vamos a hacer el último. Entonces hacemos 1, 2, 3, cogemos hebra, nos venimos al siguiente punto y hacemos el otro grupito. No lo cerramos. 1, 2 y ahora los cerramos juntos. Y aquí tenemos como una especie de florecita. Ahora nos vamos a ir al grupo de los picots. Por tanto, haremos 3 cadenas de separación, 1, 2, 3 cadenas de separación y nos vamos directamente a la cadenita que habíamos dejado aquí en el centro, entre picot y picot, a esta cadenita. Esta se me ha cerrado un poco, pero no pasa nada. Ahora la recuperamos. Si se deja, claro, esta va a costar un poquito más. Ahora, y aquí hacemos, a ver, ahí, hacemos un punto bajo. Nuevamente 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, cargamos hebra a la aguja, nos dejamos 2 puntos sin hacer nada, 1, 2 y en el tercero volvemos a hacer nuestro grupito, o sea, tejemos uno, tejemos otro y no lo terminamos de tejer, no lo cerramos, cargamos la aguja. Y en el mismo punto volvemos a hacer otro punto alto de 3 sacadas, pero cerrándolos los 2 juntos. Ahora 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, cargamos la aguja y justo en el punto de al lado hacemos lo mismo, un grupito de puntos altos de 3 sacadas, pero cerrándolos juntos. Los cerramos juntos. Nuevamente hacemos 3 cadenas de separación, 1, 2 y 3, cargamos la aguja y en el punto de al lado hacemos lo mismo, tejemos un punto, 2 puntos, pero no lo terminamos, no lo cerramos,
cargamos la aguja, tejemos un punto, 2 puntos y ahora sí lo cerramos juntos los dos. Ya llevamos 3 grupitos, nos falta uno. 1, 2, 3, cargamos la aguja, nos venimos al siguiente punto y igual hacemos nuestro grupito en nuestro punto alto de 3 sacadas, pero cerrándolo junto. Y ya tenemos otra vez nuestra florecita aquí, ¿eh? Ahora hacemos 3 cadenas de separación, 1, 2, 3 cadenas de separación y nuevamente nos venimos a la cadena que hicimos entre picot y picot, aquí, y hacemos un punto bajo. Aquí hacemos nuestro punto bajo. Bien, y ahora os comento, ahora nos toca hacer otra vez el arquito. Las amigas que queráis que vuestra cenefa, vuestra puntilla, finalice con una zona baja, con una zona bajita, tenéis que intentar que los puntos de inicio que hagáis terminen con la zona baja. Entonces, vamos a contar aquí ahora los puntos que tenemos para asegurarnos. Tener en cuenta que cada dibujo, si queréis que empiece y termine con el dibujo abajo, no con la montañita arriba, tendréis que tener entonces 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 puntos. O sea, este dibujito de abajo, arriba y abajo son 18 puntos. ¿Vale, amigas? Venga, ahora nos vamos a ir a... ¡Uy! Vaya, ahora lo he deshecho todo. Bueno, no pasa nada. Al tirar del hilo, como son 3 cadenitas, será 1, 2 y 3. Hacemos nuestro punto bajo aquí en medio. Y 3 cadenas. 1, 2 y 3. Yo voy a tener que terminar con zona alta, si os fijáis. Entonces, cargo la aguja, me dejo 2 y en el tercero hago mi grupito. Hago el grupito de puntos altos de 3 sacadas, cerrándolo junto. Ahora, 3 cadenas de separación, 1, 2, 3 cadenas de separación, cargo la aguja y en el siguiente vuelvo a hacer el grupito, que serán los 2 puntos altos de 3 sacadas, cerrándolos juntos. O sea que es muy facilito. 1, 2 y 3, voy por el tercero, en el siguiente punto, sin dejar ningún punto sin tejer abajo. Así nos queda el grupo más bonito. Ahora volvemos aquí, 1, 2 y cerramos los puntos y vamos por el cuarto. 1, 2, 3 cadenas de separación y en el cuarto punto hacemos nuestro último grupito. Si se deja, claro, porque a veces pues no se deja. Será 1, 1, 2 y ahora ya lo cerramos juntos. Bien, y ahora vamos a rematar esta labor. Tendremos que hacer algo por el estilo a lo que hicimos aquí abajo. Tenemos que hacer las cadenas de separación para luego venirnos aquí o sencillamente un punto alto muy alto. Entonces vamos a echar 2 cadenas a la aguja y aquí en el punto de subida, que es donde hicimos el punto bajo antes para que nos sirviera de apoyo, aquí vamos a hacer un punto alto de doble hebra en la aguja para hacerlo así que nos levante, ¿veis? Y así al levantarnos el arquito no se nos chafa, no se baja hacia abajo. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a girar la labor. Esta vuelta que tenemos que hacer ahora, que es la quinta, es la última, es súper fácil. No sé la hora que es ahora mismo. A ver si Mercedes me puede decir la hora que es, porque el otro día terminé tardísimo y mi marido casi se divorcia de mí. Venga, entonces tenemos que hacer dentro de estos grupos, aquí en el primer grupo vamos a pasar directamente con un punto bajo, pero dentro del arco. Y aquí vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Listo. Ahora, en este central es donde más vamos a trabajar, que es para levantar a lo que son las hojitas de la puntillita. Entonces,
Aquí dentro bajamos, hacemos un punto bajo y ahora vamos a levantar con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer un picote aquí. Cogemos estas 2 hebritas, porque el picot realmente se hace así, cogiendo estas 2 hebritas. Nos venimos y nos deslizamos. Nuevamente hacemos un punto bajo. Y de este punto bajo vamos a levantar 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y vamos a hacer otro picot. Cogemos esta hebrita y esta hebrita de aquí, estas 2 hebras. Cogemos la hebra y nos deslizamos. Y así de esta forma vamos creando unas hojitas. Ahora volvemos a hacer aquí un punto bajo y vamos a levantar otras 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, a ver el hilo que me tira, y 5. Y hacemos aquí un picot. O sea que hemos trabajado realmente en este arco 3 puntos bajos, lo único que de ellos han nacido unos picots. Ahora nos pasamos al siguiente orificio y hacemos 3 puntos bajos. Será 1, 2, 3 puntos bajos sin apretarlos, ¿eh? Ahora sin cadena ni nada de separación. Nos venimos aquí, al espacio donde teníamos estos arquitos, ¿vale? Y entonces aquí vamos a hacer 3 puntos bajos, aquí dentro. Entonces aquí, punto bajo, hacemos 1, 2, 3 puntos bajos. Sin cadena ni nada de separación, nos vamos a la otra separación, ¿eh? Y hacemos 1, 2 y 3. O sea, este es el trabajo del número 3, todos con 3. Ahora nos vamos a ir. Aquí tenemos, entre estos 4 pétalos, tenemos 3 agujeritos. En el primero simplemente hacemos los 3 puntos bajos. En el segundo trabajamos las hojitas y en el tercero 3 puntos bajos. O sea que es bien fácil de recordar, ¿eh? Ahora, directamente aquí, 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos bajos. Ahora en este trabajaremos las hojitas. Hacemos punto bajo y de aquí 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y hacemos nuestro picot. Listo. Ahora otro punto bajo. Y de este punto bajo que nazcan 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y nuestro picot cogiendo estos 2 hilitos, ¿eh? Y deslizamos, punto bajo, y nace nuestra otra hoja de 5 cadenitas, ¿eh? Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Nos venimos aquí, así nos deslizamos y este orificio ya está. Nos saltamos al siguiente, 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Nos vamos a los lados de donde tenemos los picots pequeñitos. Hacemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos bajos. Al siguiente arco. 1, 2 y 3. Ahora la zona de las hojitas. Pues aquí en este primer agujerito será 1, 2, 3. Nos vamos al siguiente que trabajaremos los picots. O sea, punto bajo y aquí hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Cogemos esta hebrita y esta para que quede asentado el picot. Sacamos la hebra y deslizamos directamente. Otro punto bajo y de este punto bajo nacen 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y ahora aquí igual hacemos nuestro picot. Ahí estamos. Volvemos a hacer un punto bajo y de este punto bajo nacen 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y hacemos nuestro picot. Y ahora ya vamos a finalizar. En el siguiente arco 3 puntos bajos, 1, 2 y 3.
En el siguiente arco, otros 3 puntos bajos. Será 1, 2 y 3. Y para ir bien, tenía que haber tenido que hacer aquí 3 cadenas de base más y me hubiera terminado aquí el arquito bien con la zona baja. Entonces, igualmente aquí, que hicimos los puntos de subida y de giro, vamos a hacer 3 puntos bajos, que será 1, 2 y 3 puntos bajos. ¿Veis? Y así me queda tanto el principio de aquí de este trozo con bajada, como me tendría que haber quedado este principio de aquí. ¿Lo veis? Eso ha sido un error mío. Tenía que haber tenido en cuenta que una vez hecha la arcada, aquí tenía que haber tenido, ¿veis? Otro grupito más de 6 puntos más. ¿Ves? Para que me hiciera esta zona de aquí. Entonces, os lo comento que es un error para todas aquellas personas que queráis que termine en bajo, pues que no os ocurra lo mismo que me ha ocurrido a mí. Bien, ahora aquí tenemos 2 opciones. Podríamos dejar la labor tal cual, y luego ya pues le damos un poquito de apresto, le damos cuerpo, o si es para una puntillita, pues le damos un poquito de vapor para que quede pues más esponjosita, porque yo creo que para una puntilla la verdad es que queda monísima, pero monísima. Luego, dependiendo con el hilo que lo utilicéis, que lo hagáis, pues quedará más pequeñita o quedará más grande. Si utilizáis una lana más gordita, pues claro, la muestra quedará muchísimo más grande. Ahora, si utilizáis un hilo más finito, recordaros que yo en este caso utilicé un hilo de algodón del número 5 y lo tejí con una aguja del 2,75. Podíais utilizar pues un hilo mucho más finito, como un hilo del número 8. A ver, esperar un momentito que os lo muestro. A ver, un segundín, que tengo por aquí a mano. Mira, ¿ves? Este de aquí, este es un hilo del número 12, que es un hilo, pues fijaros, parece como un hilo de coser. Realmente es como un hilito de coser. Mirad en el interior de esta aguja lo pequeñito que se ve el hilo, fijaros. En cambio, este otro hilo es que cubre lo que es el arquito. En cambio, este queda finito, finito. Entonces, esto deberíamos de tejerlo con una aguja pues de 1 milímetro o de menos, de 0,50, más o menos. Pero quedaría una puntilla finita, 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 súper delicada, súper bonita. Entonces, lo que os decía, que me pierdo, si le damos un poquito de apresto, pues nos sirve para hacer una coronita para nuestra princesa, para la princesa de nuestra casa. Le ponemos apresto, ya sea con maicena o bien con lo que vosotros estéis acostumbradas, y queda una corona para una princesita preciosa para su cumpleaños, o si le ponemos un poquito luego de pedrería, incluso para su comunión. Es muy bonito. También podemos hacer con él pues unos remates para unos cuellos, que también quedaría muy bonito colocándolo en unos cuellos. Insisto, por supuesto, pues en una toalla, en una sábana, queda muy lindo. Entonces lo podemos dejar tal cual así, o podemos rematarlo aún más realizando algún punto aquí de remate. Podemos hacerle un punto deslizado, le podemos hacer también un punto cangrejo, en fin, le podemos hacer muchas cosas, pero tendremos que respetar la zona de estos 3 picots. Entonces, en todo caso, lo deberíamos de hacer por aquí. Entonces, vamos a hacer una cadena de subida. Y a ver, que voy a mirar una cosita. Mira, miraros que aquí teníamos el derecho del inicio de la labor, que se ve. ¿Veis que aquí queda como el revés? Pero en cambio aquí sí que se vería luego el revés del trabajo. Y claro, para trabajar el punto deslizado lo tenemos que trabajar de aquí hacia allá. Entonces, lo que haríamos sería o bien cortar el hilo y trabajar bien por el derecho, por el otro lado, ¿de acuerdo? O si no, pues nos quedará el deslizado por este. Eso ya es a vuestra elección.
Pero este sería el revés de la labor, ¿eh? No es el derecho. Entonces, casi mejor que, mira, voy a hacerlo bien, voy a cortar el hilo y vamos a hacerlo por el derecho de la labor. Total, tampoco cuesta tanto, cortamos, esto luego ya lo esconderíamos y vamos a empezar por este lado. Entonces, simplemente para hacer este remate con un puntito deslizado, nos vendríamos aquí al inicio del trabajo, ¿eh? Cogemos el hilo, ¿vale? Y hacemos una cadenita. Y hacemos un pequeño nudo, porque cuando trabajamos con punto deslizado no podemos ir escondiendo, así como cuando trabajamos con punto bajo, podemos ir escondiendo el hilo de remate, ¿eh? Con punto deslizado no se puede, porque nos va quedando una cadenita por aquí arriba, ¿eh? Entonces nos vendríamos al siguiente punto, sacamos hebra y tal cual la metemos dentro, nos deslizamos, se llama esto. En el siguiente agujerito lo mismo, es así y lo deslizamos. En el siguiente punto hacemos esto. Ahora vamos a respetar la zona de los piquitos, ¿eh? Vamos a trabajar por aquí. Entonces nos veamos al siguiente punto y nos deslizamos. Nos vamos al siguiente punto, que aquí nos va a costar un pelín de nada más, porque claro, estamos trabajando debajo de los picots, pero fijaros que no cuesta nada, ¿eh? O sea, queda el puntito abierto y no cuesta nada, nada absolutamente. Nos volvemos al siguiente punto y nos deslizamos. Cuando hagáis los deslizados, no apretéis, por favor, porque entonces podéis ir tirando de la labor y os puede quedar encogida. Entonces tenéis que dejar que salga un poquito y lo pasáis. Que salga un poquito y lo pasáis, ¿eh? Y así rematamos. Ese tipo de remates se utiliza mucho sobre todo en el crochet irlandés. Por muy pequeñita que sea una flor, siempre se le hace un rematito o alguna cosita alrededor. No se deja tal cual solo con la cadena, ¿eh? Bien, aquí, ¿veis? Vamos trabajando la vueltita. Ya digo, esto es a elección, ¿eh? Tampoco hace falta que lo hagáis si no queréis. Lo hago más que nada, pues eso, para que quede más rematadito, porque no cuesta nada, es una muestrita muy pequeña. Y así veréis la diferencia de cómo queda con el remate y sin él. Ahora voy a mostraros un momentico en el trozo que ya hemos hecho y en el que no. Y ya veréis que se nota. Gana, gana en prestancia, gana en acabado. Mirar, ¿veis qué bonito queda? Fijaros, esta zona de aquí, que tiene el punto deslizado, qué bonito queda. A ver si lo veo en el portátil, que se ve la imagen más grande. Y aquí, en cambio, que no lo hemos hecho, queda diferente. ¿Ves? Fijaros. Queda muchísimo más rematado. Aquí parece pues que lleva una puntillita, un bordadito. Y aquí, en cambio, se ven los puntos de las cadenas flojos, ¿eh? Entonces, por un pelín más de trabajo, pues merece la pena porque gana la calidad del acabado. Ahora, si es un hilo muy finito, muy finito, muy finito, como el que os he mostrado, pues a ver, ya hay que pensárselo un poquito más, ¿eh? Porque o tenéis unas gafas muy buenas, o la verdad es que cuesta trabajarlo, ¿eh? Aquí vamos haciendo nuestro deslizado. Y bueno, ya veo, no sé si es que no habéis conseguido poder entrar al chat porque hay algún problema por mi parte, o no sé, o nos ha apetecido hablar en el tutorial, en el paso a paso. Nos ha apetecido hablar conmigo. Espero, no sé, que intentéis poneros en contacto conmigo de alguna manera y me confirméis si realmente es culpa mía aquí o no sé. Ahora sí, chicas, vamos a hacer una cadena, los dos puntos juntos, sacamos la hebra y vamos a cortar. Y ahora remataremos esta cadena de aquí, que también la podíamos haber traído, ahora que pienso, la podíamos haber traído hacia acá. Espera un momentico que ya verás, vamos a arreglar esto. Vamos a coger el hilo. Vamos a cogerlo así y vamos a rematar esta zona. Vamos a buscar el hilo bueno. Es este de aquí.
Y aquí vamos a rematar un poquito también. Nos ponemos aquí en el centro de la cadenita. Claro, aquí nos cuesta un poquito. Pero también podéis hacer, en lugar de punto deslizado, aquí unos puntos bajos. Aquí hacemos un deslizadito. En el siguiente punto, si se deja... A ver, aquí. Ahí. Hacemos un deslizado y en el tercero, porque hicimos 3 cadenas de subida. Y ahora nos vamos al punto de base, al siguiente punto, y nos queda perfectamente rematado. ¿Veis qué bonito? En lugar de dejarlo ahí feo, pues lo rematamos bien rematadito. Y lo dicho, pues hará un poquito de apresto, si es para hacer la coronita para nuestra princesa, o un poquito de vapor, si es para una puntillita, y yo creo que queda precioso, queda muy bonito. Espero pues que de algún modo me hagáis llegar vuestra opinión de si os ha gustado o no, y también por favor comentarme qué os gustaría que hiciéramos. Y lo vamos haciendo porque estoy dispuesta, estoy abierta a vuestras peticiones. Pues nada, pues hoy ya sí, nos vamos a despedir, amigas. Hoy era un trabajito más cortito, pero realmente sigue quedando muy hermoso, muy bonito. Espero que lo pongáis en práctica y si es así, por favor, pues me lo hacéis llegar a través de alguna de las redes sociales, ya sea sobre todo Facebook más que nada. Me lo hacéis llegar y estaré encantada, contentísima de que me lo enviéis. Y no olvidaros por favor seguirme y así cuando vuelva a hacer un nuevo paso a paso, un nuevo directo, pues ya os llega la notificación directamente de cuando empecemos el directo. Pues venga, un abrazo muy grande y nos vemos el viernes. El viernes acordaros que es a las 6 de la tarde. El viernes es a las 6, tiene que ser un poquito antes porque los viernes marchamos un poquito antes. Para los que no lo sepáis, pues soy profesora de autoescuela y entonces los viernes cerramos la autoescuela un poquito antes y no puedo hacer pues que los trabajadores pleguen más tarde al yo estar aquí haciendo la emisión de los directos para vosotras. Pues venga, un abrazo muy grande, un saludo y hasta el viernes. Un besazo. ¡Mua! Hasta luego.